bendiciones para todos. ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo episodio de nuestro canal DIM Podcast. Soy Sofía Gorini y les doy la bienvenida a todos. Amigos, tenemos un invitado muy especial por primera vez con nosotros en Sofía Gorini Podcast desde México. Evangelista con una historia tremenda. Así que nos preparamos para conocerlo y para dar a conocer a todos ustedes este joven cristiano evangelista desde México que viene a compartir con nosotros su historia personal con Cristo Jesús y su ministerio ahí en México. Estamos en vivo, amigos, estamos en Argentina, Buenos Aires, comenzando el año todavía, estamos en el mes de febrero, agradecidos con Dios que es el que hace posible todo esto. Somos bendecidos para bendecir y bueno, les comentamos que tenemos todos nuestros episodios completos, las entrevistas en nuestro canal oficial de YouTube, Sofía Gorini Podcast. Pueden estar suscribiéndose y sabemos que va a ser de mucha bendición. Así que nos preparamos para recibir a nuestro invitado del día de hoy, desde México. Y creo que ahí llegó Manuel Tapia, Juanito. Ahí lo tienen. Bienvenido, brother. México en la casa. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, Bien, feliz. Gloria a Dios, lo tenemos con nosotros. Joven evangelista cristiano desde México. Por primera vez con nosotros en Sofía Gorini Podcast abriendo el año 2025. Y bueno, queremos un poquito dar a conocer tu ministerio, Juanito, y cómo fue que Jesús te encontró. Arrancamos con todo México en la casa, amigos. A ver, Juanito, ¿cómo fue que Jesús te encuentra? Cuéntanos. Fíjate, buenas noches, Sofi, ¿cómo están? Saludos a toda Argentina, saludos a la bellísima Argentina, dirían ustedes, a la bellísima Argentina. Y pues Claro, fíjate, che. ahorita antes de estar aquí conectado contigo, estaba como recapitulando. Tienes 6 años, en el 2019 fue que tenemos pues yo no diría, a veces diría, no diría encuentro, fue un choque tremendo con Cristo Wow, Jesús. tremendo. Un Y, choque, claro y que una, sí. una de las palabras que más impactaron mi vida cuando comencé a leer la palabra de Dios fue Gálatas 1, versículo 23 y 24, cuando Pablo dice estas palabras y quiero leerlo y desde ahí nos arrancamos. Dice en el versículo 23, solo habían escuchado esto de mí, que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir. Y el versículo de 24 para mí es precioso porque dicen, y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. Eso creo que esa es la base de lo que quiero y le pido a nuestro Dios, que sea la base de lo que Dios haga en mi vida, que la gente le dé honra a Él por lo que Dios hace en mí, por lo que Dios hace en mi esposa, lo que hacen mis hijos, por lo que Dios hace contigo, que seamos ese espejo que refleja la luz, y la luz es Cristo, no nosotros. Entonces, eso fue a mí lo que me impactó porque yo no nací en una cuna cristiana. En mi familia no había cristianos. Aquí en México, pues ahora sí que todo está en el perfecto orden y gobierno de Dios. Pero como México hay mucha idolatría. En México hay mucha idolatría. Está mucho la iglesia católica. Entonces yo vengo de toda mi familia prácticamente es católicos, adoradores de la Virgen de Guadalupe, y pues yo Claro. tengo una vida de muchos excesos, de mucho vicio, desde 13, 14 años ya estás en lo que en muchos países les llaman pandillas, aquí les llaman bandas, y nunca me imaginé en mi vida, si tú me hubieras preguntado, Sofía, hace 6, 7, 8 años, me hubieras profetizado, tú vas a ser cristiano,
te vas a casar, vas a proclamar el evangelio, yo me hubiera dado una divertida de aquellas. Me hubiera Claro, reído hasta claro. que se me salieran las tripas y hubiera dicho jamás en mi vida. De hecho, fui un hombre, un joven que blasfemaba mucho en contra de Dios. Fui un joven Wow, que se burlaba de la fe cristiana, humillaba a los cristianos, cuanto más fanáticos religiosos, estúpidos y cientos de ofensas ávidas y por haber en contra de Cristo, ¿no? Solía yo antes, antes de conocer a Cristo, solía contar muchos chistes y claro. burlándome de Cristo. Y por eso te digo que mi vida es marcada por Gálatas 1:23, 1:24, porque la fe que antes perseguí, ataqué con tanto furor, me burlé tanto, hoy en día en el 2025, 3 de febrero, estamos aquí compartiendo el Evangelio contigo en tu podcast. Es algo que dices, wow, no sé cómo Dios lo hizo. Y lo hizo, y porque el Señor ya te conocía, Él ya tenía planes desde antes de nacer, ¿eh? Porque ya nos conocía, dice la palabra de Dios, y acabas de dar una clave maravillosa para todos nosotros, para todos los evangelistas, pastores y profetas. Llamamos las cosas que no son como si fueran, no importa lo que estemos viendo, no importa lo que estemos pasando, nosotros estamos basados en la fe, ¿no es cierto? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y estamos caminando en las promesas de Cristo Jesús, no importa lo que estemos pasando, viviendo, pero claro, ahí tenemos que activar la fe y declarar la palabra, que es la que vence al mundo, la que tiene el poder. Y bueno, por eso estamos todos acá, no importa si hemos nacido en cuna cristiana o no, todo el mundo tiene que acercarse a Cristo tarde o temprano y dar ese paso de fe, porque créeme, Juanito, que todos los que hemos nacido en el Evangelio también hemos tenido luchas, pruebas, tentaciones, eh, y dice la palabra que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos encontró el Señor, aún en cuna cristiana, así que no hay diferencia. A lo que al Señor le vale como hijo de Dios es andar como Él anduvo, andar como Cristo, ¿no? Es la única forma en que Dios nos puede aceptar como hijos de Él, eh, teniendo a Cristo en nuestros corazones, no hay otra forma. Y te cuento que en Argentina también hay mucha idolatría, la Iglesia Católica es, ¿cómo decirte? Es el movimiento número uno, al menos acá en Argentina, pero eso al Señor no le interesa porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y todo esto es temporal, ¿no? Cada uno de nosotros estamos marcados por Cristo, ¿no? Él ya puso en nosotros ese propósito y claro, ahora nos toca a nosotros descubrirlo, ¿no? En tu caso llegó quizás un poquito más de grande, pero finalmente todos somos parte de lo mismo, que es la iglesia de Cristo Jesús en todo el mundo, que somos nosotros. La iglesia somos nosotros, el templo, ¿no es cierto?, donde Dios habita. Juanito, y bueno, hoy estás ahí junto a toda tu familia en México proclamando a Cristo. Y bueno, contanos un poquito cómo lo vivís, cómo ves la situación en México cada vez que salís a evangelizar. Contanos un poquito de eso. Pues es interesante, Sofi, lo que me estás preguntando, porque cuando, como te decía, empiezo a exponerme a la escritura, de las primeras órdenes que recibo de nuestro Señor Jesús es, y te haré pescador de hombres, ¿no? Entonces, es algo que también desde ahí yo entendí lo que el Señor quería evangelizar. Ve y comparte, sé testigo, sé testimonio, ¿no? Empiezo a hacerlo desde mi trabajo. Yo me dedico a hacer rastas. Es un oficio muy extraño, pero luego me preguntan, ¿y si comes de eso? Claro que se come de eso. Al ¡Wow! final, ¡Qué nuestro tremendo! A trabajo mí me es Dios. encanta, siempre quise hacerme rastas, ¿eh? Te digo que siempre quise. ¿Y cómo es? Cómo es el proceso? ¿Y de qué se trata? ¿Es cultural? ¿Qué llevan los clientes, ¿no? Para saber hacerse rastas. Y es algo que aprendí desde joven, te comento, que yo desde chavillo dejé la escuela y me fui a la calle, ahí con los compas en la esquina,
y ellos escuchaban reggae y escuchaban todo lo que se menea dentro del rastafarismo, ¿no? Entonces aprendo a hacer rastas, luego por ciertas situaciones de la vida también, pues no me queda de otra más que dedicarme a eso, ¿no? Entonces, yo conozco a Cristo, y esto es algo que me preguntabas, ¿cómo fue conocer a Cristo? Yo andaba aquí donde yo habito, donde yo vivo, es conocida como la Unidad Habitacional Rosario, Ciudad de México. Es una unidad peligrosa, tiene sus puntos rojos, bastante delincuencia, barrios, y ahí pues yo habito y desde muy joven ando en la calle, peleonero, borracho, vicioso, grosero y mil cosas, ¿no? Pero en alguna ocasión es bien interesante esto que quiero contar, porque yo veo en tu canal algo que me encanta, y es la multiforme gracia de Dios. Cada persona que, ahorita que estabas entrevistando a los pasados, me aventé todas las entrevistas, y veo que cada persona que nos toca estar aquí en el espacio que Dios te dio, tenemos una multiforme gracia. Somos escogidos y estratégicamente posicionados por Cristo para alcanzar a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo lo que a mí me encanta de la historia que tengo, mi historia personal con Cristo, es que a mí me predican el Evangelio, no en una iglesia, no me predican el Evangelio en las calles, en el metro. La persona que me predica el Evangelio es mi tatuador. Yo voy a tatuarme a un estudio y yo voy deprimido por la muerte de mi papá. Y yo me voy a tatuar en la espalda, tengo una bandera de Jamaica, pero en vez de estar colorada, hay marihuanas como articulando los colores. Yo era refumón, dirían en Argentina, archirrecontrafumón, y me encantaba el consumo de sustancias, ¿no? Si yo pudiera definir mi vida en una palabra sería exceso. Incluso hasta mi piel lo grita, exceso. Estoy todo tatuado, casi todo el cuerpo, ¿no? Entonces, Dios, por eso me encanta la mente no religiosa de Cristo, porque me va y yo en una depresión me quiero tatuar en mi espalda, la tengo atascada de marihuanas. Y voy y me siento en un estudio de tatuajes y me empieza a predicar el tatuador del Evangelio. Me empieza a hablar de Wow, mientras Cristo. te hacía el tatuaje, mientras te lo hacía. Llega un punto, Sofi, donde yo estoy así en el banco, yo llorando, tenía creo que 10 días que mi papá había fallecido, y mi papá era mi guau, era mi superhéroe, y yo estoy así, yo estoy llorando, y me empieza a dar consuelo Dios a través de este hombre, un tatuador, ¿no? Lo que la religión puede decir, eso no es de Dios, eso es del diablo, y empezamos a condenar. Dios utiliza todo, o sea, todo lo que puede, Claro, Dios lo va a utilizar, ¿no? claro que Entonces, sí. uno empieza a predicar el Evangelio, empieza a hablar de Cristo. No te voy a decir que a la primera caigo rendido a Cristo. Es un lapso de 3 años donde voy tatuándome con él. Me encanta ir a escucharlo. Salgo con paz, Wow, qué salgo tremendo. reconfortado, pero llego a mi barrio y otra vez es el vicio, son las peleas, son las broncas, es el dolor, y otra vez todo se cae. Entonces yo ya nada más buscaba el pretexto para ir a tatuarme con este chavo y escucharlo, ¿no? Pero justamente dentro de todas estas charlas, la palabra nunca vuelve vacía, ¿no? Y él me Amén. decía, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y él me decía unas palabras que para aquellos que no son cristianos, y aquellas personas que a lo mejor y ahorita no tienen algo en relación con el Evangelio y con Cristo, yo siempre se las repito. Hermano, la paga del pecado es muerte. No hay otro paga, no hay otra recompensa de vivir pecando. Y a veces nos incomoda esta palabra, pero es real. Es el Sí. Evangelio expuesto como Cristo lo manda que lo expongamos, ¿no? Entonces, yo tengo el 9 de agosto del 2019, 19 de agosto del 2019, hay un hombre que me quiere matar, un intento de homicidio aquí abajito de mi casa. Y pues no me voy a extender en esa parte porque pues, tendría que aventarme media hora, una hora contando esa parte, el por qué, pero esto me lleva
a tener el cráneo roto. 2 martillazos, uno en el parietal aquí y otro acá. 2 martillazos. De manera milagrosa sobrevivo, pero es un proceso de estar postrado en una cama. Es un proceso de estar solo, porque yo no tenía, ya mi papá había muerto, la relación con mi mamá estaba destruida, relación con mis amigos, y ahí es donde te preguntas, ¿dónde están tus amigos? ¿Dónde está la gente con la que bebes? ¿Dónde está la gente con la que te diviertes? En los procesos difíciles, en los procesos dolorosos, lamentablemente es donde te das cuenta quién realmente está. Y entonces a mí me rondaba en mi cabeza, ¿por qué me pasó esto? Pues es la consecuencia de un acto ilícito que había hecho meses anteriores. Y me vinieron a matar, me vinieron a rematar aquí a mi barrio, ¿no? Entonces, la palabra nunca vuelve vacía. Este es el punto que usa el Espíritu Santo para redarguirme. Y le marco a mi tatuador en una depresión, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de ya no querer seguir, de querer decir basta, nadie me quiere, mejor me como un gusanito, diría la canción, ya no sirvo para nada, estoy perdido, los dolores de cabeza eran increíbles a causa del edema cerebral. Y viene una estampida que te aplasta, pero le hablo a mi tatuador y le digo, hermano, ya no puedo, ayúdame. Y él me decía constantemente, arregla tu vida, organiza tu vida, ordena tu vida. Y solo Dios lo puede hacer. El alcohol, la droga, las mujeres no van a llenar ese vacío. Solo Cristo lo puede hacer. Y yo recordaba esas palabras, Sofi, en medio del dolor, en medio de esa soledad que te tuesta como pan tostado. Y en una madrugada, eran aproximadamente las 4 de la mañana, yo tenía una desesperación, tenía paranoia a causa de que este brother lo agarraron y estaba encarcelado en un reclusorio que se llama aquí Reclusorio Norte en la ciudad. Y yo tenía miedo de que él mandara a alguien a terminar la obra, a terminar el homicidio, ¿no? Es algo muy común aquí en México, las represalias desde allá adentro, mandas a alguien a que termine el trabajo. Los Y yo tenía, sicarios, ¿no? Sí, acá también, te exacto, cuento. exacto, a terminar el trabajo. Y yo tenía mucho miedo. Y yo me acuerdo que un familiar me había mandado el Salmo 91 en un video. Y yo tenía terror nocturno y yo no podía dormir, estaba así, es una paranoia que es indescriptible. Y caí de rodillas. Y le dije, ya no puedo, Cristo. Ya no, Señor. Ya no quiero, tengo miedo. Ayúdame. Y le ponía play en el YouTube y lloraba. Y había una parte de la oración después de citar el Salmo 91 que decía, ven Jesús, ven pronto a mi vida. Y yo lo gritaba en el cuarto en la madrugada, ven Jesús, ven pronto a mi vida, ven Señor, ven Cristo. Y yo gritaba como loco, yo vivía solo desde hace años. Y yo gritaba como loco, ven Cristo, ven, sáname, ayúdame. Y fue una sensación que obviamente los que ya estamos en Cristo lo hemos experimentado. Es un cobijo, un respaldo Una inexplicable. llenura, claro que Es sí. una sensación de decir, mi vida no va a ser la misma, es una sensación de decir, estoy con alguien, alguien vino a visitarme y desde ahí lo que hice fue buscar una iglesia cristiana y de ahí mi vida fue, le contaba a un cliente hoy en la mañana, le decía, desde ahí hermano, mi vida no volvió a ser la misma. Y literal fue un cambio radical, dejar drogas, dejar alcohol, dejar esa vida estúpida y vacía que vivía. Y empiezas a leer y te empiezas a apasionar por la escritura y empiezas a recibir palabra de Dios que te dice, serás pescador de hombres. Meses después me dice, serás portavoz de mi palabra. Y se levantó una voz que clama en el desierto. Y yo me la creí y dije, yo soy esa voz en mi Sí, barrio, yo amén. soy esa voz en redes sociales, soy esa voz en donde Dios me ponga en mi trabajo, en las tortillas, en el Uber, yo soy esa voz. Y se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir situaciones que dices, wow, y de verdad que yo por eso, yo tenía un hijo yo tuve un hijo cuando yo tenía 15 años de edad y lo había perdido, lo abandoné literal
por ir tras la fiesta, tras el vicio, ¿no? Y yo sabía que Cristo me iba a regresar a mi hijo. Y hoy en día ver a mi hijo adorando, tiene 18, 19 años, ver a mi hijo apasionado, hace poquito se fue a Acapulco a una obra misionera, ahora lo del huracán, ver que Dios me regaló una bellísima esposa, ver que Dios me regaló otros dos pequeñísimos bebés, dices, ¿cómo no querer proclamar el Evangelio y sobre todo que la gente tenga vida eterna y sobre todo algo que Dios ha puesto en el último tiempo y te cuento en mi vida ha encendido una pasión por la escatología porque se vienen tiempos difíciles y tenemos que estar preparados como las nuevas generaciones que somos y como las nuevas generaciones que vienen. Entonces es algo, no podría, necesitaría un podcast de 30,000 horas para explicar el gozo que provoca Dios en nuestras vidas cuando No, lo te vamos a encontramos. tener nuevamente, ¿eh? Es el primer episodio, atención, porque amigos, esto es para todos y te entiendo lo que decís, tengo una hija de 18 y te entiendo lo que decís, la paga del pecado es muerte, pero también las consecuencias son terribles, realmente es un infierno vivir sin Cristo, esa es la palabra, es un infierno en vida. No se puede vivir sin Cristo, ¿no? Y dice la palabra que eh, el viejo hombre, la vieja naturaleza, no puede, no quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios, solamente es a través del Espíritu Santo, es la única fuerza. El poder de Dios es el único que nos ayuda a ser libres y a obedecer, a romper, como hiciste, con todos los vicios y a renunciar, porque hubo una renuncia, pero esa renuncia tenía que ser genuina, tenía que ser de corazón y tenía que ser definitiva. Pero ese tatuador comenzó la obra, ¿no? La siembra en tu corazón. Y lo queremos al tatuador, ¿eh? Yo no sé cómo, pero lo queremos acá dando entrevista, lo queremos en el podcast porque justamente no se trata de hacer entrevistas con artistas, se trata de hablar de la nueva vida en Cristo, de todos aquellos que realmente nacieron de nuevo, ya sean artistas, líderes, evangelistas, o simplemente personas comunes y corrientes como yo. Y lo que nos une un poquito, Juanito, es eso, es el Espíritu Santo. Te escuchaba hablar y a mí también me dijo exactamente esas palabras, pero fue en mi cocina, también en un estado de desesperación personal. El Señor me dijo esas mismas palabras para la pandemia inclusive. Te haré pescadora de hombres, le digo, Señor, pero eso me va a traer problemas. No, porque yo voy a estar contigo. Me dijo, bueno, y acá estamos. O sea, te lo simplifico, ¿no? Pero así como el Señor también me pone, yo soy la que voy a buscar a los artistas, yo soy la que voy a buscar. Y así como te fui a buscar, yo no conozco realmente a ninguno de los invitados, pero el Señor me impulsa, me manda. Y yo lo hago, yo cumplo mi asignación y mi trabajo, así como lo hicimos contigo, ¿no? De la noche a la mañana, el Señor me manda a llamarte. Ok, pero yo todavía no tengo mis canciones listas, no importa. Yo no sé más, yo hay un punto que no sé más. Yo cumplo hasta donde el Señor me manda, ¿ves? Y de eso se trata, de eso se trata. Cada uno cumple lo que el Padre nos manda y así funciona la iglesia, en armonía. Él sabe cuál es la obra, qué nos llamó, qué es lo que puso en cada uno de nosotros. Él se glorifica en nuestras debilidades a través de nuestros testimonios. Eh, Cualquier tipo de lucha, prueba, como contaste, dificultad, sin Cristo es una desgracia, pero en Cristo tiene un propósito y se transforma en un testimonio y salen canciones y salen cosas, o sea, ese es el poder de Dios. Dice la palabra que Él hace todas las cosas nuevas y contigo lo hizo Juanito. Y contanos por qué Juanito. Yo te conocí como Juanito, eso es Manuel Tapia. ¿Por qué Juanito? Pues de hecho, mi nombre es Juan Manuel, mi nombre es Juan Manuel, Ah, pero a mí pues me conocen más como Manuel, pero mi nombre es Juan Manuel. De hecho, es algo que el Señor restaura también. Tú lo los sabes, todos los que nombres. estamos escuchando, la Sí. identidad. Aquí en el barrio por muchos años fui el Rana, así fue mi apodo, Wow. y el Rana y el Rana y el Rana.
¿Y pero por en qué? una noche, ¿Por qué ese apodo? fíjate, ahí sí para que veas algo medio ñoño, medio bobo, porque mi ¿Ah, papá sí? me metía a la bañera, a la tina, y yo era bebé. Bueno, ya medio hablaba. Y cuando me sacaba, yo hacía mucho berrinche por el agua, no quería estar en el agua. Y mi papá me decía, mi ranita, mi ranita. Y yo le decía, yo lanita. Y mi papá me decía, sí, mi lanita. Y desde ahí mi papá era un hombre que todo el barrio lo conocía, todo el barrio le hablaba. Y era desde ahí se vino el apodo de ranita, pero luego vas creciendo y ya eres el rana, ya no eres el ranita, ya eres el rana, ¿no? Entonces muchos años tú, oye, ¿y cómo te llamas? Ah, no, tú dime rana, ¿no? Rana, rana, rana. Pero en una noche de esas de lectura, de intimidad, justamente me habla papá y me dice, tu nombre es Juan, y significa merecedor de la gracia de Dios. Y justamente Wow. ahí es donde abrazo mi nombre, abrazo la nueva identidad. Claro que merezco, tu canal se llama Salvos por Gracia. Claro que no merecía ser salvado, no merecía lo que Dios está haciendo hoy en día en todas las esferas de mi vida, pero por gracia me lo da. Entonces digo, merecedor de la gracia de Jehová. Y wow. Y luego el otro nombre, Manuel, ¿no? Que es la contractura de Emanuel, es Dios con Exacto, nosotros. así Incluso en es. algún momento, el pastor Javier Varela, que es el de Llévame de vuelta, el ministerio Llévame de vuelta de musical, él vive en México, radica en Querétaro, pero yo lo contacto por redes sociales porque veo en sus videos en YouTube que él está rastudo y yo lo veo bien despeinado al pastor Javier. Y le digo a mi esposa, búscalo en las redes sociales, lo vamos a acosar. Y yo le escribo y le digo, le sembramos un arreglo de rastas. Y el hermano Javier Varela literal me manda un audio quebrantado, con la voz quebrantada, diciéndome, hermano, yo le estaba orando a Dios que pusiera una persona que me arreglara este cabello. ¿Dónde estás? Wow, qué hermoso. En Ciudad de México. Hermano, yo estoy en Querétaro, yo soy paraguayo, pero yo estoy en Ciudad de México, dime tu dirección, yo voy hasta la Ciudad de México. Ya vi tus trabajos y me Ah, encanta. Entonces, no, el pastor Javier Varela tremendo. ha Lo sido, queremos, tenés que traerlo al canal, amén. ¿eh? Y a tu esposa también. Los queremos a todos. Así te lo Y digo. Javier Los Varela queremos a todos, porque somos familia, Juanito. ¿Eh? ha sido de mucha bendición para mi vida. Y él justo la primera vez que pisa este estudio, me da palabra, me empieza a dar palabra. Y me dice, tu nombre trae la identidad del cielo. Y es enseñarle y mostrarle a la gente que Dios está con nosotros a través de su Hijo Jesús. Y me empieza a dar palabra y nos afirma a mí y a mi esposa. Y wow, desde ahí yo entendí el poder que tiene la identidad de un hijo de Dios. Y Sí, justamente vemos en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, cómo cuando entran al sistema de Babilón, al sistema de Nabucodonosor, lo primero que hace Nabucodonosor es quitarle su identidad y les da otros nombres. Y eso es lo que sí, hace el mundo por nosotros. Aquí en México está mucho de moda decirse güey, y para todo güey, y oye güey, y oye güey, y oye güey, y oye güey, sí, y oye güey, y sí, otras sí, sí, sí. majaderías. Acá Pero ¿qué loco, crees que yo les he acá dicho? se dice loco. Y Son yo, palabras que sustituyen, ¿no? Son maldiciones en realidad. ¿Sí o no? y yo le digo, no me digas güey, y yo no te digo güey, porque yo tengo una identidad que Dios me dio, y tú tienes una identidad que Dios te ha dado. Entonces, eso sí te lo pido, por favor, de hermanos, ¿no? Y yo entendí el poder y el valor que está en nuestra identidad, en quiénes somos a los ojos de Dios. Y eso impactó mi vida también. Y digo, ahora dime Manuel o dime Juan, como quieras, o Juanito. Pero, pero no me digas güey, o no me digas otra cosa, por favor, ¿no? Gloria a Dios. Porque eso también nos para ante el mundo. Como hijos de Dios, tenemos poder, como dijiste, en nuestra identidad. Tenemos poder en el nuevo ADN que Cristo puso adentro nuestro, porque ahora tenemos un nuevo ADN, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que prometió estar con nosotros todos los días. Él es el responsable de terminar la obra. ¿Cuál es la obra? Juanito, la mente de Cristo. Y claro, para algunos puede ser un poco imposible, ¿no? Pero no, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y realmente es un trabajo muy terrible. Por eso
el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sufre, el Espíritu Santo trabaja, obedece al Padre, ¿no? Hasta que Cristo venga. O fíjate cómo los tres han sufrido, el Padre sufrió por nosotros, el Hijo Jesucristo sufrió por nosotros, el Espíritu Santo sufre. O sea, nosotros tenemos quizás otro concepto antes de conocer realmente la persona de Jesús, pero realmente ellos han sufrido desde el principio por recuperarnos, ¿sí o no? Y ellos han trabajado incansablemente de noche y de día, porque está escrito por nosotros y todavía están trabajando a nuestro favor de noche y de día. O sea, hay un concepto errado en decir que, bueno, están sentados en el trono, sí, pero ellos sufren por nosotros, ellos trabajan y nosotros nos creemos quizás a veces que ya está, ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna, ya tenemos la bendición, ya está. No, ahora nos toca trabajar, ¿no? Eso más para los jovencitos, ¿no? Los nuevitos que quizás piensan que servir a Dios es ser virales, es llenar un estadio o no sé, ser streamer. No, el Señor quiere nuestro corazón y a partir de ahí nace nuestro ministerio. Cuando respondemos al llamado, hay un llamado, ¿no es cierto? Respondemos al llamado, ahí se produce el propósito, el ministerio, y nos convertimos en hijos de Dios, que es el título más importante que podemos llegar a tener. La vocación es seguir a Cristo. Él cuando nos llama y no nos cambia el oficio, cambia nuestros corazones, ¿no? A Pedro no lo cambió, le cambió el corazón. A Pablo, que era asesino, no le cambió el oficio, le cambió el corazón, o sea, y así sucesivamente. Nos llama a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros dones y talentos, carácter, habilidades, y nos empieza a formar, ¿no es cierto?, como Cristo. Todos juntos estamos para llegar a ser como Jesús. Nuestro trabajo es llegar a la meta, y en ese caminar temporal, estamos de paso, amigos, y esto hay que decirlo porque todo esto es nuestro entrenamiento. Nos estamos formando como gente de reino, eso es lo que somos, gente de reino. Si somos hijos tenemos herencia, tenemos derechos. Antes no, antes éramos bastardos, no teníamos derecho a nada, no teníamos, como dijiste, identidad, no sabíamos nada. Ahora tenemos el panorama más claro y tenemos al que nos guía, tenemos al que va con nosotros, al que abre camino y al que nos está instruyendo de noche y de día para ser hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Y ahí te tenemos en México junto a tu familia, llevando el Evangelio en tu negocio, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los proyectos para este año? A ver, ¿qué nos podés compartir, Juanito? ¿Qué es lo que se viene? Yo por el momento te digo que tenés una familia de 250 artistas, que el Señor te regala a partir de ahora para apoyarte en tu ministerio. Y bueno, esto es obra, gentileza del Espíritu Santo. A ver, decinos, contanos vos qué proyectos tenés. Yo veo a veces el plan de Dios, me lo va revelando de pequeños orbitos, porque yo a veces digo, si me lo diera de un trago, me asusto y me echo a correr, y digo, no, ya no Claro, voy, pero ¿tú crees que yo he visto la mano de Dios en mi vida con estas pequeñas órdenes y también yo siendo movido a obediencia, ¿no? En estas pequeñas órdenes, ¿no? La semana pasada tuve la bendición de ir a compartir a una iglesia aquí en México, a predicar un mensaje, y yo les decía, ¿quién ama a Dios en este lugar? ¿No? Y pues todos voltean la mano. Y les pongo Juan 14:15 en la pantalla, en la diapositiva. Échenla. El que me ama obedece mis mandamientos. excelente. Podemos alzar la Yo lo mano y uso decir, eso mucho. Es una técnica. Todos amamos a Dios, pero ya después no todos. Es muy buena esa, muy buena. ¿quién ama a Dios? Todos. Ahora, ¿quién obedece a Dios? De verdad, y pues se van a bajar el 70% de las manos. Entonces, nuestro Padre Celestial mide el amor como se lo demostramos en la obediencia, en la muerte de nosotros, aquello, a nuestro futuro, a nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros vicios, nuestros pensamientos, nuestra adoración, a veces mal dirigida, hasta con nuestros esposos, nuestros hijos. A veces hacemos becerritos de oro de nuestros esposos, de nuestros hijos.
Entonces, Dios dice, saca todo eso de mí, vamos a tener la relación correcta. Entonces, yo empiezo con el te haré pescador de hombres, venga, sin pena y sin vergüenza. Otro de los versículos que me hizo fuertes, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación, ¿no? Entonces yo decía, no importa, para la iglesia no generalizo y amo al cuerpo de Cristo, amo la iglesia de Cristo, porque no podemos estar en contra de la iglesia de Cristo porque es la esposa, ¿no? Entonces, a veces yo me encontraba en el andar hermanos que me atacaban y se me iban como lobos y como leones, y que Dios obra en sus corazones, que siga obrando, que siga haciendo la obra. Así como en unas áreas soy muy fuerte, en otras horas estoy, pero frito. Igual ellos también, a lo mejor en la forma que perciben otro hermano, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces, yo me sentí en algún punto de mi vida, porque para el mundo era un fanático religioso y hasta mis amigos de la pandilla ya no me querían ahí, porque agüitaba y hacía feas todas las pláticas. Y a veces en algún momento, repito, no generalizo, ha habido personas que me abrazaron cuando yo llegué a Cristo, tenía unas expansionzotas, Sofi, así, parecía Dumbo, y yo iba a la iglesia así, y de repente llega un hermano y me dice, oye hermano, ¿sabías que eso no agrada al Señor? Y le digo, tampoco el chisme ni la crítica, hermano. Y, y justamente yo, gracias a Dios, Dios me dio fortaleza para aguantar todos esos Sí, embates y te repito, oramos por ellos, porque lejos de criticarlos, no, ora por ellos, bendícelos. sí, Esa claro. área está débil, Pero está duele, no debilitada, deja de doler, no no deja deja de de doler. doler, ¿no? Entonces me Pero sí, sentí, son hermanos en la carne, vamos a verlo así, todavía están en construcción, todavía están en proceso, todos lo estamos, ¿no? Pero lo que nos marca, Juanito, como dijiste, es el amor. Fíjate que yo soy líder de jóvenes desde que era muy jovencita, desde que me casé, era líderes de jóvenes, como dicen ustedes, de pandillas, con problemas de conducta, drogadictos, con HIV. O sea, el Señor me puso, antes de tener hijos, y ya tengo 5, la mayor va a cumplir 22, imagínate, y la más pequeña 3. El Señor me llama a servir como líder de jóvenes y adolescentes muy terribles. Y te digo, la mayoría eran hijos de pastores, los peores eran los hijos de pastores y causa gracia, pero es real. Ahora bien, el Señor nos llamó a amarlos. ¿Cómo los podemos ganar a estos chicos de 15 años para arriba? Uno peor que el otro, Juanito. Se convirtieron en mis hijos. Y el Señor a mí también me empezó a entrenar, ¿no? Justamente y a formar. Yo los formaba a ellos y el Señor me formaba a mí. Y así funcionan las cosas en el reino de Dios. Hay cosas que tenemos que ser moldeados y que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Pero lo que nos caracteriza como hijos de Dios es el amor. Es el amor de Dios. Si yo no tengo amor, Primera de Corintios 13 siempre toco este tema, no queremos ser un metal que resuena, ¿no? Porque el Señor nos creó para mucho más, para eso nos diseñó, fuimos creados para reinar, fuimos creados para gobernar, fuimos creados para crear, no para ser un metal y nada más, imagínate, ¿no? Pero bueno, depende de nosotros. Dios tampoco quiere nada a la fuerza, Dios no trabaja con gente que no le entrega todo, Dios no quiere nada a medias, vamos a decir. Nosotros tampoco. Entonces, ¿por qué se lo vamos a dar a Dios? El Señor trabaja con gente que está rendida, con gente que está dispuesta a darlo todo, como dijiste, a morir a nosotros, amigos, para que Él se glorifique. ¿Cómo puede Dios glorificarse en nosotros si nosotros queremos mandar? O sea, el Señor necesita que entreguemos esas áreas, que crucifiquemos, vamos a decir, nuestras pasiones y deseos, nuestro viejo hombre, nuestra carne, para que Él nos guíe. Y así funciona la cosa. Entonces, eh, a mí me ha pasado, acá en Argentina por muchos años, lo mismo. Y yo nunca me hice rastas todavía, pero tengo ganas. Nunca he hecho nada de eso de los tatuajes, ni tampoco he consumido droga, aunque todo mi grupo de amigos sí, y eran todos hijos de pastores, pero igual he sufrido persecución, igual me han maldecido, igual me han menospreciado, rechazado, simplemente por maquillarme o usar pantalones o teñirme el cabello, o sea, eran otras cosas
otros tiempos, ¿no? Pero fíjate que de generación en generación son las mismas cosas, ¿no? Sea el tatuaje, sea una rasta, sea un aro, siempre hay algo. Acordate que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Efesios, ¿no? Y bueno, entonces todo esto nos prepara para saber quién es realmente nuestro enemigo, que a veces usa ciertas personas, pero finalmente es el enemigo, ¿no es cierto? Lo que a nosotros nos asegura que somos hijos de Dios es el amor de Dios. Todo aquel que tiene amor está en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amigos, parece un cliché, ¿no? Pero no. Todo aquel que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Ese es el pacto. Lo demás es otra cosa, los dones y talentos, los ministerios, todo eso es maravilloso, Juanito, pero eso no nos salva. Lo único que nos salva es el amor a Dios, como dijiste, y si lo amamos, obedecemos su palabra. Es como una ecuación, ¿sí o no? Sí, y esto que te contaba es algo crucial en mi vida porque me preguntabas qué viene y yo me sentí como un jamón en dos panes. Entonces, yo una vez llorando, porque déjame te confieso, soy rechillón y más con papá, y una vez yo le lloraba y le decía a Dios, ¿por qué permitiste esto? Si tú gobiernas todo, ¿por qué no le descompusiste la máquina al tatuador? O por qué no me pusiste otro gusto, ¿no? Y yo me estaba, por decirlo así, pues quejando con Dios, ¿no? Y entonces la voz del Espíritu Santo aquí en mi interior me decía, ¿no? Porque donde muchos no llegan, tú vas a llegar. Eres un infiltrado. Entonces, eso Un espía, como produjo los de algo en mí, Jericó, ¿no? Tremendo. produjo algo en mí, Sofi, como es como comparado a lo que David recibe del profeta cuando Samuel le dice, Dios le dice a Samuel, yo no miro como el hombre ve, yo miro el corazón. Y para mí fue algo increíble porque ahí mi identidad se afirmó más en Dios y fue como si esto se me cayera y yo me viera como Dios me ve, ¿no? Entonces me decías, ¿qué sigue? Ahorita Dios puso en mi corazón, aunado al evangelismo, un, un, un movimiento que se va a llamar Dios mira al corazón. Y justamente el logo que me están armando en esta semana justamente decidí hacerlo. Es un logo donde están unas manos como orando, pero son mis manos con las mismas formas de los tatuajes, que es Wow, un wow. ojo de Illuminati y una Catrina, pero no por confundir a la gente, decir, esto es posible, tatúense, háganse, ¿no? Sino demostrarle a la gente que Dios mira al corazón. ¿Y qué crees que ya causó la primera polémica el logo? Porque se lo mandé a un familiar y mi familiar me dijo, es que las Catrinas no son del Señor. ¿Qué es una Y yo Catrina? Contanos porque no, acá no sabemos. es de una calavera. Ah, la calavera de Santa Muerte, puede ser, de la Santa De, Muerte, de, una cosa así. aquí hacen como ofrendas el 2 de noviembre y ponen este tipo de calaveras. Entonces yo le contesté a mi familiar con todo el respeto. Le dije, gracias a Dios que tú no eres Dios. Claro. Porque si Dios te hubiera dicho, esas manos no me agradan, estaría frito y estaría condenado al infierno. Pero Dios no mira el exterior, Dios mira el corazón. Y si esto es en mi viejo yo y es mi pasado, y así me agarró el Señor. Pero esto, Sofi, ¿sabes yo que he visto? Aleja a un sinnúmero de jóvenes, de adultos Sí, incluso. Yo me acerqué a sí, una sí, sí. iglesia Causa católica heridas. desesperado. Me acerqué a una iglesia católica desesperado, hambriento de Dios. ¿Y qué crees que me dijo la señora que estaba barriendo? Tú así no tienes salvación. O sea, todavía ni me dio una entrevista con el padre y ya me había condenado la encargada. Entonces, eso, eso no es Dios. Entonces, Claro, porque no tienen el amor, no te digo, no tienen el amor de Dios. Entonces, a ver, Jesucristo vino a buscar lo peor, amigos.
No vino a buscar a los sanos, vino a buscar a los enfermos. El Señor murió por todos, claro, pero el Señor vino a buscar sobre todos a los que ya estaban condenados, a los peores de este mundo. Claro, pasa que cuando uno no conoce la palabra, le tenías que haber dicho eso, hermana, Jesús vino a buscar lo peor de este mundo, me vino a buscar a mí y listo. Pero claro, uno está aprendiendo. Y es que esas personas también necesitan salvación. ¿Qué pasó con Nicodemo? Toda la vida enseñando en el templo y no entendió nada. Bueno, de eso se está lleno. Pero ¿qué dijo Jesús a sus discípulos, Juanito? Es necesario que crezca la cizaña juntamente con el trigo. Es duro soportar eso, es durísimo. Está lleno de Judas. Pero Jesús también había elegido a Judas. ¿Qué quiere decir? Que hay infiltrados. Pero finalmente todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Nos sirve de entrenamiento? ¿Es duro? Sí, Sí, es horrible. Pero tenemos que enfocarnos en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. La corona de vida, cosas que ojo no vio, cosas que oídos no escucharon. Cosas que ninguna mente humana concibió son las cosas que Dios fue a preparar para aquellos que le aman. Y esa es nuestra esperanza, Juanito. En eso tenemos que enfocar nuestra mente, sí, porque si no, obviamente, es difícil, es duro. Entonces nosotros vivimos por fe, tenemos que caminar arriba del mar, arriba de las pruebas, de las luchas, del bullying y de todo lo que nos hagan las personas y mirarlas como Jesús nos ve, porque a nosotros también el Señor nos dio misericordia, nos dio oportunidad, ¿no? claro. Y esa misma oportunidad tenemos que darle a otros y mirarlos con ojos de amor. Ahí es donde aplicamos amarás a tu prójimo, amarás a tus enemigos, sino cómo amamos a nuestros enemigos. Esa parte a mí siempre me dolió, que digo, Señor, con hermanos así no necesitamos enemigos, pero es que ellos son enemigos. ¿Ves? Se convierten en enemigos porque no tienen a Cristo. El que tiene a Cristo tiene amor, porque Dios es amor, amigos. Es tan simple que hasta los niños lo pueden comprender. Por eso dice la palabra que tenemos que ser como niños. El que no sea como un niño no heredará el reino de los cielos. Es imposible agradar a Dios sin fe. El que no vive en santidad no puede ver a Dios. Son principios espirituales bueno, que sabemos, hasta los católicos lo saben, pero muy pocos se atreven a vivirlos. Solamente alguien que ama a Dios demasiado se atreve a cumplirlos. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos es de valientes. ¿Y qué es de valientes? ¿El Señor nos pide que luchemos? No, nos pide que obedezcamos. Y ya con eso tenemos un montón. Sí, Pero lo somos. Amén. sí, es muy bonito porque te decía, Dios nos manda a empezar a evangelizar, empezamos desde casa. Luego también Exacto. Dios nos da una palabra de que vamos a empezar a asistir a las cárceles. Y yo cuando Wow. me da el llamado, estaba en una clase de natación de mi hijo y hasta yo lo feché y le puse fecha y yo le puse, bueno, señor, pero llévame de entrada por salida, porque a veces uno no sabe y yo sí decía, no, yo quiero entrar y salir después, ¿no? Entonces es impresionante cómo Dios empezó a mover. Me escribió un amigo de aquí de México, no sé si alguna vez ha estado en tu canal, sino también de todo Tráelo. corazón, Sí, claro de fuera. que sí. Es propiedad de Dios, un ministerio, y empezábamos a forjar una amistad, también que Dios cruzó, y él me dijo, hermano Manu, vente, porque también soy barbero, corto el cabello, y me dijo, vente de barbero a un evento que voy a hacer para cortarles el cabello a los presos. Entonces yo agarré mi mochila, me metí mis máquinas y dije, voy a servir al Señor. Y cada hombre que se sentaba al corte le predicaba el Evangelio. Y Oportunidad perfecta. de repente llega Claro. y me dice, Manu, prepárate. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Ya recojo o algo? Me dice, no, el Señor pone en mi corazón que tienes que cerrar el evento. Pero ¿cómo lo cierro, Richie? Pues tienes que cerrar las predicaciones, predica. Bro, pero no tengo ni un tema. Tu testimonio, hermano, tu testimonio. Exacto. Y empecé, Exacto. y solté mis máquinas, le dije, Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Ve tú conmigo. Y como te leía, me encanta el versículo 24 de Gálatas 1, porque dice,
que le daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo con Pablo, ¿no? Entonces, esa es como mi fuerza cuando antes de agarrar el micrófono, digo, Señor, que la gente te dé honra a ti y que seas tú glorificado, ¿no? Entonces fui, hablé y Richie, se llama Richie me dijo, hermano, cuando compartes, cuando prediques, se me enchina la piel, es el Espíritu Santo, apóyanos en el ministerio. Entonces empecé a ir como él, con él, pero ya no de barbero, sino predicando el Evangelio. Entonces ahí se cumplió la palabra de Dios que nos iba a llevar a predicar, a hablar en su nombre, portavoz, ¿no? Pero también nos empezamos a mover en áreas donde ahorita hay muchos inmigrantes. Ahorita en este éxodo que está de Venezuela y varios países, México es la calzada hacia los Estados Unidos. Y vieras las avenidas están llenas de como campos de concentración de venezolanos, de cubanos, ¿no? Entonces, y lo mismo, Richie me decía, Manuel, prepárate un tema y vamos a predicar. Y empecé a hablar en las calles, o sea, empezaba el Señor, pero luego el Señor me habla de otra situación y me dice, te llevaré a predicar en las iglesias. Y yo dije, oye Señor, como que ahí ya está más heavy, porque, y ahí viene a veces la inseguridad otra vez de decir, mira cómo estoy, qué van a decir, pero el Señor dice, ve, voy yo, hazlo. ¿Y qué crees que ahorita ya es la segunda y próximamente la tercera iglesia que ya hacen la invitación, hermano? ¿Gustarías venir como invitado a predicar en el culto del domingo? Pues vamos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Prepararme, porque el Señor, y no nada, mira, es bonito que alguien se acerque y te dé palabra profética, es bonito, es hermoso, pero cuando la palabra profética nace del corazón de Dios, es lo más hermoso, porque sabes que es Dios llamándote, sabes que es Dios diciéndote, quiero usar tu vida en esta área. Entonces, por eso te decía, son pequeños tragos de obediencia, porque a la última, a la segunda iglesia que fue hace 8 días, yo agarraba las hojas y yo estaba temblando así. Tenía un pavor de empezar a soltar la palabra, ¿no? Pero mi esposa una vez me dijo, tú nada más párate, haz acto de presencia, porque el que va a hablar es el Espíritu Santo. No tienes por qué estar nervioso. No eres tú. Y en el momento en que piensas que seas tú, en ese momento estás frito y te precede la caída, porque es tu orgullo. Es el Espíritu Santo. Entonces me acordé de esas palabras y pum, empezó a salir la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Yo estoy en una iglesia aquí en la Ciudad de México que se llama Conquistando Fronteras. Es una iglesia que la verdad Dios la usa mucho y quiero capacitarme, Sofi, abriendo mi corazón, quiero capacitarme, quiero ser discípulo, quiero ser discipulado, quiero entrar a la escuela teológica porque hemos sentido el llamado de Dios a servirle en el área del pastorado en un futuro en el que lo elija, ¿no? En el momento. Y como te decía, ese llamado lo sentimos de Dios en la palabra, pero en la primera iglesia que fui a compartir, el pastor se me acercó y me dijo, así dice el Señor, y me puso manos y nos dio el llamado a ser pastores. Entonces, es algo que yo no dudo, porque Dios ya lo habló. ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿De qué manera va a suceder? Y ahí ya no me corresponde discernirlo. Es el plan de Dios, ¿no? Entonces es lo que yo quiero seguir siendo discípulo, porque creo que Dios mandó a ser discípulos. Y entonces el discipulado es parte esencial en la vida cristiana. Parte esencial en la vida cristiana. Claro que sí. Bueno, de hecho los discípulos estuvieron entrenándose 3 años con Cristo Jesús, ¿no? Y a nosotros nos toca eso. De hecho, justamente lo que está pasando con Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Argentina, que son presidentes cristocéntricos, que han asumido la presidencia, tanto el presidente de Argentina como el de Estados Unidos, con la Biblia, invocando a Jehová de los ejércitos. Y esto es algo sin precedentes porque desde que yo era niña jamás ha pasado algo así, sacando al presidente Bukele, que es
cristiano de generaciones, él es una excepción, que siempre ha declarado a Cristo que es hijo bueno, de cristianos por tercera y cuarta generación, pero es el único presidente de El Salvador. Digamos, nuestra nación siempre fue católica y este presidente que tiene un pasado un poquito oscuro, en el sentido de brujería, inclusive, el Señor lo trajo, lo hizo, claro, le puso hambre y sed de la palabra, ¿no? Y este hombre, como ya viene de un mundo espiritual, entonces el Señor lo usa como instrumento. Tenemos 4 o 5 años de preparación, y yo te lo digo así, con todo el conocimiento que tengo, ¿no? En la palabra de Dios y como mujer de Dios. Tenemos promedio 4 o 5 años para prepararnos para lo que se viene. Y con Dios no se juega, más vale que nos preparemos porque de verdad lo que viene va a ser algo tremendo, pero para nosotros, los hijos de Dios, va a ser nuestro mejor momento porque Cristo viene. Y nos Amén. vamos con Él, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre preparados. Y por eso el Señor nos llama para llamar a otros, nos prepara para preparar a otros, para su venida. Es lo que estamos haciendo. Amén. Amén. Sí, es eso, justamente le diste en el clavo, algo que encendió mi corazón a servirle y de verdad es lo que yo le digo a mi esposa, en el momento que el Señor nos llame, lo vamos a hacer. Y es justamente el saber quién es Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo, no? Más que una religión, más que un estilo de vida, como a veces se nos dice, sino a mí una revelación que Dios nos dio en la palabra es el Hijo del Hombre, ¿no? Entender quién es el Hijo del Hombre cambió mi vida completamente. Entender que para que en el cielo, para que del cielo venga un hombre, primero tenía que haber un hombre de carne y hueso en el cielo. Y ese es el Hijo del Hombre, lo que Daniel ve en Daniel 7, que dice que vio a un hijo como un hijo del hombre venir, y es donde viene el Mesías en rescate de Israel. Ahí es donde yo fui derribado y dije, wow, ese es Cristo cuando asciende, es el hombre que toma esa posición. Los judíos lo veían como un carpintero y por eso su piel enardecía y explotaban cuando Jesús les decía, soy el Hijo del Hombre, porque ellos conocían de pape la escritura, de la A a la Z, y decían, tú no puedes ser el Hijo del Hombre porque tú eres un simple carpintero. El Hijo del Hombre es un hombre que viene del cielo, es el Barenash, es el Barenasha, que viene del cielo. Entonces los judíos cegados por religión Sí, decían, no, tú eres un carpintero. Pero yo creo que cuando Cristo asciende, los discípulos son impactados por la ascensión, porque dicen, wow, es, se cumplió, es un hombre del claro. cielo que va a venir, porque los ángeles le dicen, ¿qué hacen ahí parados? De la misma forma en que subió, bajará, descenderá. Entonces, eso impactó la vida de los discípulos al grado de morir por él, decapitados, crucificados y de decenas de maneras. Y eso impactó mi vida, ¿sabes? Impactó mi vida, impactó la de mi esposa, cuando entendimos que el Hijo del Hombre viene y que de verdad todo gira en torno a él y no en Exacto, torno a nosotros. Y como exacto. dijo, y como dijo el maestro C.S. Lewis, si Cristo es una mentira, realmente no me importa. Pero si es verdad, estamos hablando de la Ah, verdad más, no, más no, no, increíble del no, universo, más no. poderosa del Exacto. universo. Es ¿Y qué crees? tremendo. Cristo es la verdad más impresionante del universo. Y todo gira, nuestras vidas giran en torno a su plan, a su venida. Exacto. Entonces, ahí es cuando el Evangelio a mí me impactó y dije, wow, no creí en un santo, no creí en un genio de la lámpara, no creí en alguien que iba a solucionar mi vida. Creí en el hombre que va a reinar en carne y hueso sobre Exacto. Jerusalén. Es Y ahí es que donde yo él, dije, Juanito, él es el camino, la verdad y la vida. Él, a ver, cuando hablamos de vida, estamos hablando de la persona de Jesús. Hablamos del camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ahora bien,
el versículo más terrorífico de toda la palabra de Dios, a ver si me das el ok, que siempre lo hablamos con todos los entrevistados, es, ¿no? Cuando te encuentres cara a cara con Jesús, ¿no? Un ejemplo, es un ejemplo, y le digas, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre llené estadios, en tu nombre llegué a ser famoso, mega, extra, viral, no sé, tendencia, no sé, y todo fue para vos. Sí. Y el Señor te dice, no te conozco, apartate de mí, obrador de maldad. Yo creo que es el momento, es el peor de cualquier ser humano, haber vivido engañado toda su vida, haberse creído algo que no era. Estamos hablando dentro del Evangelio, porque esto es real. Se puede vivir engañado toda la vida, con actividades, obras, ministerio, dones, talentos, y no heredar el reino de los cielos. Esto es tremendo, Juanito. Y en esto hay que hablar muchísimo, porque hay como una doble moral, ¿no? Hay muchos que están engañados y hay que romper con esos espíritus de demonios que están cegando el entendimiento aún de nuestros hermanos, porque ese también es parte de nuestro trabajo. Dice la palabra que todo aquel que haga volver a su hermano del error, porque significa que hay hermanos nuestros que están en el error, eh, tiene premio doble. ¿Sí o no? O sea, es un desafío, pero es que a eso también fuimos llamados, no solamente cuando todo va bien, ¿no? Cuando todo va mal también. Y vos tocaste un tema muy importante que siempre hablo mucho de este tema y enseño a mis hijos, porque soy, antes que nada, soy madre, y soy, bueno, líder de escuela dominical y de la lectura bíblica. ¿Qué pasa, no es cierto, cuando nosotros adoramos al Señor y de repente, de boca para afuera, ¿no? No de corazón? Entonces, esto empieza en casa, y termina afuera, ¿no? Vos me hablabas de que los discípulos vieron cómo Jesús ascendía, obviamente les quedó grabado a fuego, pero nosotros somos como los discípulos, ¿no? Los discípulos se olvidaban. Los discípulos se olvidaban muy rápido de esos 3 años que el Señor los formó, los instruyó, los soportó, los amó, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó cuando el Señor resucitó y ascendió? ¿No? Se olvidaron de todo, algunos se fueron por acá, otros se fueron por allá. Yo creo que estamos exactamente parados en la brecha en ese momento. ¿Qué pasa? Aparece Pedro, ¿no? Que es una figura simbólica de la iglesia, tanto en vos, Juanito, como en mí, porque los dos tuvimos el mismo llamado, las mismas palabras proféticas de parte de Dios, ¿no? El Señor nos envía, ¿no? Como Pedro. Pedro no tenía ningún tipo de preparación, ni conocimiento, ni facultad, universidad, nada, ¿sí o no? El Señor lo eligió a él, el Señor lo eligió a él, quizás un poquito torpe, quizás un poquito cabeza dura, como decimos nosotros, que leche hervida, o sea, con mucho carácter, que se enojaba por todo, ¿sí o no? El papá también, Jonás, que ya tenía un problemita, Jonás con el Señor, pero bueno, o sea, que era bastante bravo, ¿no? Pedro, no era muy manso que digamos, pero el Señor No. lo eligió a él. ¿Qué pasa cuando Pedro convoca a todos, todos en el aposento alto, ¿no? Yo creo que estamos parados en eso, en ese mismo momento de la historia humana, seguimos escribiendo la historia, porque somos discípulos y somos héroes de la fe. Yo siempre hablo esto porque lo somos. Cada vez que nosotros nos, ¿cómo decirte? Nos evitamos el pecado, renunciamos, ¿no es cierto? O le hacemos frente al sistema, somos héroes de la fe. Y eso cuesta, cuesta. Estamos parados en el aposento alto esperando la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer mayores obras de las que hizo Jesús. Eso es promesa y eso tiene que cumplir antes de su venida. Yo creo que estamos parados exactamente en ese lugar. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, no solamente nosotros en la Comisión Salvos por Gracia, el Señor nos convoca, el Señor nos conecta, el Señor nos pone a trabajar juntos, pero no sabemos más de la cuenta, no sabemos más cómo sigue. Entendemos que tenemos que recibir poder de Dios, más poder de Dios.
más sabiduría, más entendimiento, más preparación. ¿Para qué? Para salir afuera y hacer mayores obras de las que hizo Jesús, ¿no? Con nuestra sombra, así como Pedro, se sanarán. Nos dio poder, dice la palabra, para libertar, para sanar, para salvar a los que están perdidos. Y yo creo que estamos parados en esa brecha. No sé cómo lo ves en México, yo lo veo acá así, porque tenemos poco tiempo, tenemos aproximadamente 4 o 5 años de preparación, casi como los discípulos tuvieron con Jesús. O sea que no es nada. Nosotros pensamos, uy, es un montón. No, no es nada. Y tenemos que comenzar ya. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate que me encanta a mí cómo Dios ha ido hablando a mi vida y, y fíjate, obvio, como todos tenemos defectos, dice que no hay yo ni un hombre justo, ¿no? Todos pecamos, ¿no? Pero algo que yo desde casa, como bien lo decías, con mi esposa, con mis hijos, es tratar de hacer lo máximo, de verdad, lo máximo que podamos para... A mí me enseñó el pastor Javier que te decía, me decía, la carne no se domestica, se mortifica. La carne no se trata de como, ay, cálmate, cálmate lujuria, tranquila. No, la lujuria se mata, se mata. Sí, sí, Y no eso hay es otra forma. algo que me impactó mucho mi vida, una enseñanza que nos dio. Y ¿sabes a qué voy con esto? A mí una vez el Señor se me acerca un hombre lleno del Espíritu Santo en profecía y me dice que la unción que el Señor me va a dar es una unción de radicalidad radical. Me impactó la palabra porque no me la esperaba y me voy a la etimología de la palabra radical y me encuentro con que es raíz, fundamento. Para ser radicales tenemos que ir a la raíz, al fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Es Cristo Jesús. Cristo, Es la piedra angular. Entonces, exacto. yo empiezo a caminar en radicalidad. La radicalidad es muy diferente a la religiosidad. Es muy diferente, o al legalismo. Es muy diferente. La radicalidad se basa en estar en el fundamento siempre. Y Cristo lo dijo, el que obedece mis palabras, lo consideraré como un hombre sabio, que fundó su casa sobre Edifica su la casa, roca. la roca. Y el que oye mi palabra y no la cumple, y no la hace, y no la obedece, lo consideraré como un hombre insensato que fundó su casa sobre la arena. Creo que es global, Sofi, lo que está pasando. El Señor nos da una parábola, las 10 vírgenes, 5 y 5. 5 sensatas que están sobre la roca y 5 insensatas que están sobre la arena. Y creo que esa es la representación más precisa para la iglesia de Cristo hoy en día. 5 congregaciones que están sobre la roca, 5 congregaciones que están sobre la arena, 5 familias que están sobre la roca y 5 familias que están sobre la arena, 5 creyentes que están sobre la roca y 5 creyentes que están sobre la arena. Obviamente, esto nos lleva a que les encarga el Señor a las vírgenes cuidar el aceite. Y ese es cuidar la unción del Espíritu Santo. Yo a veces siento que cada vez que peco deliberadamente, se me hace una rajadita aquí y se me chorrea la unción. Entonces, Claro, el apreciar la unción del Espíritu Santo, el apreciar a mi precioso Espíritu Santo y decirle, no quiero que te salgas de mí, creo que es lo que nos lleva a la radicalidad. Por eso te decía, claro que fallo, y claro que peco, y claro que cometo errores. Charles Spurgeon decía una frase que impactó mi vida y decía, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en el lodo. Y eso claro. es para la iglesia de Cristo. ¿Podemos pecar? Sí, pero otra cosa es vivir pecando. Entonces, la radicalidad cambió la forma en que yo veo a Cristo. Y por eso hablábamos de la obediencia. La obediencia es crucial, porque esa obediencia nos va a sostener cuando de verdad las cosas empiecen a poner difíciles. En esos tiempos donde las cosas se pongan difíciles, Jesús habla de la gran apostasía.
Y esa apostasía va a ser nada más que el resultado de estar sin firmeza en el Evangelio. Las personas que no estén firmes en el Evangelio van a salir corriendo ante las presiones, ante las persecuciones, ante la falta a veces de muchas situaciones, ante la ofensa del hermano, ante que muchos pastores igual saldrán corriendo. Pero el estar firme en Cristo, el meternos con Cristo a la intimidad, a cuidar ese aceite, eso no se hace los domingos en la iglesia. Claro que sí, y es parte fundamental congregarse, y es hermoso hacer iglesia en comunidad, y es hermoso tener hermanos en Cristo, pero eso se hace diario en intimidad con Dios. Diario, es una tarea diaria y es responsabilidad de nosotros como cristianos. Eso es cuidar la presencia, cuidar el aceite, cuidar la unción de Dios. Y eso nos va a sostener, Sofía. Eso nos va a sostener y vamos a decir, ahí viene el novio y vamos a tener las lámparas llenas de aceite. Y no nos va a faltar Totalmente. oro porque todos nos pasa. Oro por todos los que van a escuchar esto en grabación o como sea. Oro que seamos de los 5 sensatos. De verdad. Porque todos podemos caer en esos tiempos. Porque nos lo advirtió el apóstol Pablo. El que se sienta firme, cuídese de no caer. Sí, A todos nos sí, puede sí, sí, sí. pasar. A todos, ¿eh? Nadie está exento. Pero creo, aquí en México, creo que está pasando lo mismo que en Argentina. Creo que está pasando lo mismo que en Asia y que está en Estados Unidos. Creo que el Señor no se equivoca en las palabras. Y por eso hace 5 y 5. 5 que está su corazón volcado a Cristo y 5 que han hecho de Cristo nada más religión, nada más un evento de domingos, un evento de soy cristiano y tengo moda cristiana y hasta tengo a veces un léxico cristiano, pero no cuido la presencia del Espíritu Santo en la intimidad que Dios nos da. Y eso solo se puede hacer en oración, en lectura, en ayunos y obedeciendo a Dios, estando con papá y abrazándolo y diciéndole, Cristo te amo, Cristo eres mi todo. Yo le decía ayer a una persona, pobre de los pies de mi Dios, porque ya han de estar así como cuando te quedas 2, 3 horas en la ducha y terminas todo arrugadito y blanco, así han de estar los pies de mi Cristo, ¿sabes por qué? Porque, pobrecito, ¿cómo le chillo? Y le digo, ay, hice esto mal, ay, ayúdame, ay, es que no sé qué hacer. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Y entonces, A ver, a ver. eso es algo que a mí me ha impactado y eso es algo que yo vivo con mi familia y es la intimidad con Dios. Somos íntimos de Dios porque lo amamos. Y sabes, y ya con esto termino, ¿sabes por qué lo amo? Porque Él me salvó de las garras de la muerte. Y como yo le digo a la gente, tanto en los reclusorios o en los centros de rehabilitación, cuando la muerte te sopla en la nuca, ya no vuelves a ser el mismo. Sabes que hay de dos sopas, o te quedas en el mismo lugar y vas a morir definitivamente, o vas a cambiar por Cristo. Y eso es lo que a mí al menos en la experiencia muy corta, porque tengo 6 años siendo cristiano, en la experiencia corta, en cuestión de tiempo, creo que es lo que me ha impactado. ¿Sabes qué, Señor? Tú me salvaste la vida y yo te quiero, en México tenemos un dicho que es como cuando regresas algo, yo te quiero rebotar la copa, yo te quiero rebotar ese favor porque yo ya estoy viviendo tiempos extras, Cristo. Yo debí de haber sido expulsado del partido Claro, en el año 19 y sin embargo claro. estamos por la gracia de Dios en el año 25 y es gratis y es por gracia y es gracias a ti, Cristo. Y quiero, como los discípulos, si tengo que entrarle, le entro. ¿Por qué? Porque vi ascender a mi Dios. Y cualquiera tú me dirías, pero tú no lo viste, Manuel. Ya lo vi cuando leí la escritura, porque por fe andamos y no por vista. Yo ya lo vi descender, yo lo vi ascender y también ya lo vi descender, porque creo que va a ser así. Y eso es lo que llena mi pecho y digo, quiero estallar por ti. Y eso es la locura de Cristo que se vive aquí en el Rosario, al menos en este hogar. Y quiero que la gente lo conozca
no como una figura religiosa, sino como un salvador, como un Dios. Entonces en México creo que no estamos tan fregados porque creo que la mitad del mundo está pasando por lo mismo. Sí, totalmente. Bueno, ese es un poquito lo que te pasa, el fruto, la evidencia del Espíritu Santo. Cuando habita el Espíritu Santo en nuestros corazones, nada puede ser igual, todo cambia. eh, Uno quiere corresponder, como dijiste, al Señor, uno se pone a disposición, uno entiende que es salvo por gracia. Hay una parte de la palabra que dice, por su misericordia no hemos sido consumidos, y eso a todos, porque si el Señor nos tenía que mirar, nos hubiera consumido. Sin embargo, tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó, nos limpió, y nos empoderó, nos llenó de poder. Todo aquel que cree, dice, en Cristo Jesús será salvo él y toda su casa, y todos los que crean en Cristo recibirán poder para sanar, para salvar, para libertar. O sea, hemos recibido poder, y eso conlleva una gran responsabilidad, como decía el tío Ben, el tío del hombre araña, es real. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y sí creo que somos superhéroes, superhéroes del reino de los cielos. No necesitamos mostrarnos como superhéroes acá, pero es que el Señor ya nos conoce por nombre, como dijiste antes, y todo el reino de los cielos también nos conoce porque somos virales allá. De hecho, hay libros que se están escribiendo con nuestro nombre. Yo siempre quise escribir un libro, ¿no? Y quizás, qué sé yo, siempre quise ser artista también. Entonces, por muchos años estuve como media frustrada, ¿no? Porque me quedé en casa criando a mis hijos. Y digo, Señor, ¿qué hice con mi vida? Desperdicié mis mejores años, Señor. Y yo quejándome así, ¿no? Y el Señor me dice, pero Sofía, ya sos viral, ya sos famosa en el reino de los cielos, ¿no te das cuenta? Hay un libro que se está escribiendo con tu nombre y todos tus hechos. Y ahí caí y dije, es cierto, ¿para qué quiero ser famosa y escribir un libro acá si todo esto va a pasar? Cielo y tierra pasará, todo esto es temporal, ¿a quién le importa lo que pase acá? Pero estamos acá para servir a Cristo, estamos acá para hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos nuestra vocación allá arriba, ya tenemos puestos, dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ser reyes y sacerdotes, o sea, y muchas cosas más que no nos dice, como dijiste, porque si no nos explotaría la cabeza, ¿para qué? Pero nos da a entender que hay muchas cosas importantes preparadas para nosotros y para nuestra familia. En el reino de los cielos lo único que va a permanecer son familias, dice la palabra, ya no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay nada, hay hijos de Dios, ¿eh? Familia, porque ese es el sueño de Dios. Y nosotros lo que estamos haciendo ahora es luchando por los sueños de Dios, porque el sueño de Dios fuimos nosotros, por eso Jesús se hizo hombre. Volviendo al tema, ¿qué es lo que lo motivó a Jesús a hacerse hombre? El sueño de su papá. Nosotros tenemos que alinear entonces nuestros corazones y nuestros sueños a los sueños de nuestro Padre, porque todo aquel valiente que haga esto recibirá la corona de vida y quién sabe cuántas cosas más, ¿no? Entonces, vamos a ser recordados por la eternidad, escucha bien, Juanito, como héroes de la fe. Y cuanto más padecemos, dice la palabra de Dios, el que no padece no puede o sea, el Señor no puede glorificarlo. O sea, si estamos padeciendo juntamente con Cristo, porque eso es literal, así también seremos glorificados como Él fue glorificado. Eso es algo que a mí me apasiona de Jesús, ¿no? Aparte de su amor por nosotros, ¿cómo puede ser que Él comparte todo? Todo lo que Él consigue, todo lo que Él conquista, su Padre, todos sus logros, sus batallas, todo lo comparte con nosotros. No, no hay otro Dios que pueda hacer estas cosas con nosotros siendo barro, amigos. Realmente eso, yo creo que al que no conmueve eso, no es humano. ¿Sí o no? Exacto, Dios mío, exacto. ese es el Dios que tenemos. Un Dios que se compadece de nuestras necesidades, de nuestras dolencias. O sea, no existe en toda la historia humana Dios semejante.
¿no? ¿Te acordás? Seguramente lo estudiaste, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, ¿no? Cosa que no quería. Ahora me estoy acordando de esto que el Señor me lo está trayendo a memoria. Que el Señor prácticamente lo obligó, ¿no? Con la ballena, o no sé qué será, que se lo tragó, no sabemos bien ahora, qué tipo ¿no? de monstruo marino se lo tragó a Jonás. La cuestión es que Jonás recapacita, ¿no? Se arrepiente, al parecer murió y resucitó, Sí, ¿no? Y va a predicar a Nínive, que era una civilización, no era un lugar así nomás, era una civilización muy importante, de gente muy instruida, ¿no es cierto? Y cuando Jonás va a predicar, ve, no, me confundí, no era Jonás, perdón, no era Jonás, era Pablo. Ve, también fue, Dios lo manda a una civilización y ve que había una lápida que decía para el Dios no conocido, para el Dios invisible, entre todos los dioses, porque tenían 1800 dioses, creo que era, no sé si era Turquía, no sé ahora. La cuestión es que Dios lo manda a predicar a Pablo, perdón, no era Jonás. Y se para ahí, a predicar, y le dicen, ¿en nombre de quién venís? En nombre del Dios invisible, el nombre del Dios que ustedes no conocen. Tenían muchísimos dioses, ¿no? Pero de este Dios no sabían nada. O sea, cada Dios tiene su historia, cada Dios tiene ¿no? Su leyenda, vamos a decirlo así, su mito, pero de este Dios, el verdadero, no tenían nada, ninguna referencia o casualidad. Nadie lo conocía y entonces Pablo se pone a predicar ahí. Y cada 2 por 3 Pablo caía preso. Estamos hablando del apóstol por excelencia a los gentiles, o sea, el apóstol destinado para nosotros, porque ese es el hombre que Dios eligió para nosotros. Y de hecho seguimos estudiando las cartas que él escribió en la cárcel y cómo toma un protagonismo tan importante en la Biblia la cárcel, Juanito. No es casualidad, ¿no? Que el Señor está levantando grandes hombres de la cárcel o llevando grandes hombres a las cárceles, porque tiene que ver muchísimo con la venida de Cristo. De ahí salieron las cartas para las iglesias, ¿sí o no? y eso es totalmente real. Y yo les he dicho, ¿no? Que no tienen idea ni lo que Dios tiene pensado con ellos en estos tiempos. Ah, tenía algo que justamente a mí me impactó mucho y hace poquito lo compartía. Y justamente es el testimonio de un musulmán que fue convertido a Cristo. Y justamente el escritor de este libro le dice, yo le pregunté qué teología usaron, qué pasaje bíblico usaron, qué versículo matón, el que nunca falla, le compartieron para que un musulmán de toda la vida decidiera dejar atrás la religiosidad del musulmán y se convirtiera todo a Cristo. A lo que el musulmán responde y dice, no fue lo que me dijeron, fue quienes ellos eran. Entonces, esto es impresionante porque aquí lo tengo en las notas que hice ese día. Lo que más impresiona al mundo son vidas cambiadas para los cuales no haya una explicación natural. Algo que la gente debe decir, fue Dios sin duda quien lo transformó. Y hay hombres presos que siempre les cito esas palabras, porque el hecho de decir cuando se lo llevaron a la cárcel era la peor escoria del mundo y de verdad no me lo quería cruzar en la calle y yo también lo viví porque nunca estuve preso, pero toda mi cuadra me odiaba y era una escoria para la sociedad. Y sabes, el hecho de que la gente diga, ¿qué le pasó a Juan Manuel? ¿Qué le pasó a Brian? ¿Qué le pasó a Jonathan? No hay una explicación natural. Tiene que ser Cristo en su vida. Y lo que tú ahorita dices, lo que se está gestando en el mundo, en las cárceles, Dios está creando perlas ahorita en los lugares menos imaginados para que en el tiempo, a mí un pastor me dio una palabra también muy bonita, otro pastor que conocí, me dijo, tú eres una flecha, Manuel,
que ahorita el Señor tiene escondida. Ni te preocupes por brillar, ni te preocupes por ser conocido, ni te preocupes por nada. El Señor ya te guardó y cuando la necesite la va a expulsar. Y yo todo esto yo te edifica, te emociona, pero también yo se los comparto a ellos. Tú, Jonathan, es un pastor que ahorita está en el Reclusorio Oriente aquí en México. Tú eres una aljaba que el Señor ya escondió y la va a lanzar en el momento justo y preciso para poder de salvación. Entonces, lo que impacta y es lo que te digo, en lo que tratamos de basar nuestra vida cristiana y también lo que si Dios nos permite en la visión que nos ha puesto, si algún día Dios nos presta una congregación, es eso, es ser radicales en la forma de vivir, pero no tanto por nuestro conocimiento bíblico, sino por cuánto practicamos del conocimiento bíblico. Experiencias, experimentar la palabra y el poder Por de lo Dios que todos los días, sabemos, porque se olvida, es real. lo que demostramos y damos al prójimo, a la gente. Y todo inicia desde casa, porque los 5 ministerios se aplican desde la casa. Yo no puedo ser luz del mundo y tener a mi esposa sola y vacía. Yo no puedo ser luz del mundo y no educar y criar y que mis primeros discípulos sean mis hijos. No puedo. Y sabes, eso solamente lo repito y voy a hacer énfasis, solamente lo da la intimidad con el Espíritu Santo. No hay otra fórmula, no hay cursos, no hay conferencias, solamente es la comunidad, la comunión con el Espíritu Santo. Obviamente todo eso nos funciona, todo eso nos sirve y todo eso lo utiliza Dios, pero es como lo leí aquí, lo que más impresiona al mundo son vidas cambiadas para las cuales no hay una explicación natural. Y el hecho de decir, salí de la cárcel, conocí a Cristo, por eso es importante todos los Sí, ministerios. Evangelistas son ultra importantes, apóstoles ultra importantes, pastores ultra importantes. No hay ni uno mejor, no hay ni uno que pese más, ni uno que tenga un valor más a los ojos de Dios. Somos un Scrabble, somos un rompecabezas en el plan de Dios. Y cada quien, como lo dice, ¿no? Todos hemos recibido un don especial, usémoslo para servir los unos a los otros. es que sí, somos un cuerpo. Es que es real, amigos, no es un cliché, es una realidad y está escrito. Somos un cuerpo en Cristo, Él es la cabeza y trabajamos en armonía. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo es el que guía al cuerpo. Esa es la cosa. Si el Espíritu Santo no guía el cuerpo se pelea, todos los órganos se pelean, y ahí ¿qué pasa cuando los órganos se pelean? Cuando no hay unidad. Hay enfermedad, se enferma el cuerpo. Ahí la manifestación de que el cuerpo está sano es la unidad. O sea, Cristo, amigos, Cristo. Si Cristo está, todo funciona en perfecto orden, en perfecta armonía, y todo lo que produce bendice, tiene éxito y permanece en el tiempo. Esas también son ¿cómo decirlo? Las evidencias de que algo es de Dios, ¿no? Ahí aplica donde dice la palabra que por sus frutos los conocerán. La idea es ayudarnos unos a otros. Los ministerios fueron puestos exclusivamente para edificar la iglesia de Cristo Jesús hasta que Cristo venga a buscarnos. Después ya está. Nadie se va a salvar por sus dones y talentos. Eso hay que decirlo, Juanito, porque te digo que yo me crié viendo muchísimos líderes de los 5 ministerios creerse que se iban a salvar por sus ministerios. Y el enemigo los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada entre la carne y el espíritu, y uno tiene que elegir todos los días vivir en el espíritu, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Hay un canto mexicano que mi mamá me enseñó desde muy pequeña. Mi mamá ya está reinando con Cristo. Un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo. Y esa es la vida del cristiano, es un día a la vez. Esto es una batalla todos los días contra nuestra carne, contra el enemigo, ¿no es cierto? Y contra el príncipe de este mundo, en ese orden. Eh, ¿Por qué te digo? Porque los ministerios son maravillosos, fueron puestos por Dios, pero los ministerios funcionan exclusivamente acá en la tierra
y para edificar la iglesia, no para mostrarnos ni para lucirnos, porque es lo que se está haciendo. Entonces, hay que un poquito eso corregirlo. El Señor nos va a recompensar cada uno conforme a su obra, dice la palabra. Cuanto más simples y más sencillos seamos, mejor, menos exposición. Cuanto más exposición, más complicado, amigos, porque hay más ataque del enemigo. Cuanto más alto, cuanto más uno se muestra, más cuesta mantenerse, porque ese es el tema de ser cristianos. No, el punto no es cuánto más alto podemos llegar, ¿no? O crecer. El punto es mantenerse hasta el final, porque el que no llega hasta el final, amigos, no será salvo. Esto se trata de hasta el final, no importa la cantidad de años o la exposición o el nivel, la excelencia, capacidad, no. Hay que llegar hasta el final. Y ese es el reto. Y como el Señor sabe que es difícil, porque Él padeció en su carne todo lo que nosotros podemos llegar a vivir, proveyó la iglesia. Para eso está la iglesia, para ayudarnos unos a otros a llegar a la meta. Esa es la finalidad de la iglesia, amigos. No para reunirnos los domingos solamente. La iglesia está para ayudarnos, es la familia que Dios proveyó en la tierra. Una vez que Cristo viene, se acabó. La familia es arriba, en el reino de los cielos, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo y todos los héroes de la fe. Punto. No existe más nada. Por eso es tan importante el título de Hijo de Dios. Y para ser hijos de Dios hay que ser valientes, hay que mantenernos en santidad, y la santidad se busca, amigos, no es mágica. La santidad se produce, se vive, se busca, se practica. La fe, lo mismo, y nuestra relación con Dios, que de ahí se produce el fuego del Espíritu Santo, la llama encendida, el aceite. Y como dijiste, Juanito, el Evangelio, la vida cristiana, es vivirla. Son experiencias con Cristo Jesús todos los días. De ahí sale nuestro testimonio, de ahí salen actos heroicos. Cuando dice la palabra, en Cristo haremos proezas. Todos los días podemos hacer proezas si estamos en Cristo, si no, no, amigos. Si no, es una vida vacía. Pero bueno, lo importante es estar dispuestos, más que eso no podemos hacer. Prepararnos y estar dispuestos y decirle al Señor, Señor, acá estoy. ¿No? En otra versión, heme aquí, una versión antigua. Acá estoy, Señor. Hacé lo que quieras, lo que digas voy a hacer. Bueno, entonces ahí el Señor nos prepara, nos llena de poder y después nos envía. Nunca al revés. El Señor no nos puede enviar a ninguna parte si no estamos listos, y mucho menos si no tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos presa fácil del enemigo. Amigos, el príncipe de este mundo es Satanás, y eso hay que decirlo. Pero todo aquel que tiene a Cristo, dice la palabra de Dios que Él está con nosotros como poderoso gigante. O sea, Dios va con nosotros. Y dice la palabra que nos envía como ovejas en medio de lobos. Esa es nuestra situación de todos los días. Pero ¿qué pasa? Dios está con nosotros. Y dice la palabra que nadie le arrebata de su mano a sus ovejas, que Él las tiene contadas. Él es el buen pastor, nuestro buen pastor. Así que nada, sin más decir, nos vamos a despedir, porque bueno, es el primer episodio, pero queríamos un poquito conocerte, Juanito, y la verdad, felices de tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio, la Gran Comisión Salvos por Gracia. Bueno, sería sucursal México, el líder de México, se une a más de 10 naciones para la gloria de Dios. No sabemos qué tiene deparado el Señor para este año, pero sabemos que son grandes planes, así que nos preparamos para lo que viene y te mandamos un abrazo gigante desde Argentina a Buenos Aires. ¿Te parece si nos despedís con una oración? Claro que sí. Vamos a orarle a papá. Papá, te damos gracias. Gracias, papi, porque hoy nos has hablado. Gracias por estas amistades de reino. Gracias por estas conexiones de reino. Te pedimos que abras más, tanto para Sofi, su ministerio que has puesto en sus manos, a su cuidado, más conexiones de reino, y también para nosotros, como decía, no para exaltarnos ni para brillar, porque nosotros solamente somos el reflejo de tu luz. Solo somos estrellas, pero no estrellas de Hollywood que brillan, sino estrellas que reflejan la luz del sol, y tú eres nuestro sol, tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres la luz, porque la luz vino al mundo. Gracias por
por venir, por morir por nosotros. Gracias por amarnos hasta la última instancia. Gracias, Cristo, por escogernos, por vernos con esos ojos de gracia, de amor, por hacernos salvos, por permitirnos experimentar una relación personal contigo. Y como decía nuestra hermana Sophie, que no solo aprendamos a usar tu nombre, sino que te conozcamos a ti, Padre, que te conozcamos cara a cara, que tengamos intimidad, que tengamos nuestra lámpara llena de aceite, que podamos enjugar tus pies todos los días y también cuando cometemos errores, correr directamente a la cruz y jamás perderla de vista. Enséñanos a nunca perderla de vista la cruz, nunca perderla de vista para que cuando cometamos errores vayamos a la cruz y no a las sogas. ¿Sí? Gracias te damos por este ministerio, salvos por gracia. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que sigas haciendo la obra en la vida de Sophie, en la vida de su familia, de sus hijos, de sus generaciones, y que sean esa flecha que tú también estás guardando en esa aljaba, esa flecha que va a salir disparada para alcanzar a cientos, a miles, incluso a millones, que sea un ministerio de impacto para que alcance a la oveja perdida. Te damos muchas gracias, nos despedimos, danos un buen descanso y permite, Padre, que sigamos obedeciendo y escuchando tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, muy felices de tenerte con nosotros. Juan Manuel Tapia, ¿dónde pueden encontrarte los amigos? ¿En qué redes sociales tu ministerio y todo lo que estén haciendo ahí con tu familia y tu equipo en México? A ver. Ahorita estamos en fanpage, en Facebook, como Manuel Tap, así, lo encuentras, Manuel Tapia, perdón, así, Manuel Tapia, pero próximamente haremos cambios, como te decía, de Dios mira al corazón, ya así es como oficialmente se va a llamar el fanpage, y ahorita, pues como te comentaba, atrás de cámaras, por decirlo así, no teníamos Instagram, pero ya tenemos uno, ahí sí nos puedes hacer el favor de ponerlo, porque ni me acuerdo Claro. cómo le pusimos, creo que Manuel Tapia, si no me equivoco, ahí nos pueden encontrar, ahí estaremos ya aprovechando que ya lo creamos, estaremos subiendo contenido, subiendo a veces meditaciones de la palabra de Dios, tanto en video como escritas, y ahí nos pueden encontrar. Ahí vamos a estar también lo que necesiten, de todo corazón, si podemos aportar y apoyar, vamos a estar al servicio. Claro que ¿Vale? sí. Sí, claro que sí, ya somos equipo, ¿eh? Esto fue porque el Señor quiso así, ¿eh? Así que bueno, te mandamos un abrazo gigante desde Argentina, Buenos Aires, a vos, a tu equipo, a tu familia, a todos, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Muchas bendiciones, nos vemos pronto. Hasta luego, Sofía, que Dios les bendiga.